Corsua, Increíble pero Césped, te ofrece Canarias al Día La Tertulia. Muy buenas noches, bienvenidos al programa donde se analiza la actualidad desde un punto de vista crítico. Canarias al Día, la cita ineludible que tienen ustedes todos los lunes, o si nos ven, cuando nos quieran ver a través de la plataforma digital de mirametv.com o de nuestro canal de YouTube. Aquí comienza este programa en el que no podría o no sería posible sin la presencia de grandes compañeros periodistas. Hoy, pues los más habituales en esta mesa. Óscar Martín, bienvenido. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Ya estás preparado para el verano? Estamos a las puertas de julio. Sí, Julio ya, está asomando. Ya mañana ya 1 de julio, ya pues la recta final, aunque se suelen hacer lentos, ¿no? Cuando llegan las semanas previas a las vacaciones, a quien les toca, porque hay quien ya pues la tiene cerca ya o la está a punto de disfrutar en las próximas horas. La que no se va de vacaciones es la actualidad, porque viene cargadita. Viene cargadita y tiene pinta de que va a ser un verano movidito. Y quien sí se va a ir de vacaciones, yo creo que dentro de poco, es Natacha Arena. Bienvenida. Muy buenas noches, bien hallada, como siempre. ¿Estás contando ya las horas para irte de vacaciones? ¿No? Correcto, sí, estoy contando. Además, yo estoy en modo verano, modo tropical. Ya, como tiene que ser, ¿no? Sí, ya las vacaciones ya llegan en el momento además justo y oportuno. Sí, y sí voy a hacer una cosa que no he hecho en muchos años, que voy a desconectar plenamente, no solo de la actualidad, sino de todo dispositivo digital, electrónico y todo, porque hace falta también momentitos de ¿Cómo lo vas a hacer? desconexión. Dejando el móvil en el apartamento donde me voy a quedar, que me voy a ir a Fuerteventura, además, que es mi sitio de desconexión. Cada uno tiene su zona de ambiental, desconexión. exactamente. Claro. Voy a dejar el móvil fuera, digo, leer, Pues eso es una buena tu idea, no chiringuito, fácil, tu pero bueno. playa Si y lo logras, pues mira, vida perfecto. de pueblo. Y te vas a dar cuenta de una cosa cuando lo hagas, que no va a pasar nada. No pasa absolutamente nada. Pasa la vida muchas veces y nos pasamos la vida pegadas a un teléfono, pegadas a las redes sociales y sin hacer completamente nada. Sí. Así que A veces tenemos el error, por un lado, ese, de creer que si no estamos conectados... Sí, que estás fuera, aislado de todo. Nos vamos a quedar aislados de todo. Y por otro lado, también cometemos el error de pensar de que somos personas que el mundo no puede vivir sin nosotros. Efectivamente. Y el mundo puede vivir sin nosotros perfectamente. Somos completamente prescindibles y no somos tan importantes, ni pasa nada porque no estemos a pie de noticia, en este caso, por nuestra profesión. Pero a mí me parece buena idea, esa es una forma perfecta de desconectar, ¿no? No es fácil, a mí me cuesta, pero creo que es una buena idea. No, y ¿sabes lo que pasa? Que sobre todo en personas como nosotros, que estamos también sobreinformados y que tenemos por nuestra profesión o por nuestras colaboraciones, tenemos que estar al filo de la actualidad, pues no pasa nada también que en 15 días, en que tampoco vas a estar en la brega periodística, pues también hacer una desconexión. Una buena de tu receta, cerebro. gran oxígeno señor. mental, sí. Para además venir a tope Con las para la pilas próxima cargadas. temporada, sí señor. Bueno, y ustedes ya están pensando también en desconectar, tienen vacaciones, no tienen vacaciones, van a poder disfrutar de esas vacaciones como les gustaría, tienen capacidad para poder irse pues, a algún lugar al que desean viajar o poder por lo menos desconectar en ese lugar al que a ustedes les gusta ir. Bueno, espero que sí y que puedan pasar un verano agradable. Nosotros todavía no nos vamos de vacaciones, en este programa seguiremos activos durante todo el mes de julio, así que les invito a que los lunes, si ustedes también tienen ganas de seguir la actualidad, si no están en esa desconexión a la que nos ha invitado Natacha Arena y que yo les invito también a que hagan cuando puedan hacerla, conecten con Mírame Televisión. Vamos a seguir a tope con toda nuestra programación, ya con un toque veraniego, ya lo habrán visto, lo vieron ya también con la llegada del Corpus en la Orotava, esa retransmisión especial que tuvimos la semana pasada y dentro de poco, el 15 de julio, viene la Virgen, en este caso, en el Puerto de la Cruz, la Virgen del Carmen, y nosotros estaremos allí, por supuesto, pues muy pendientes de esas celebraciones, de esas y de otras muchas, pero sin perder el hilo de la actualidad, porque es que la actualidad no nos deja descansar. Hoy ha sido un día muy intenso en lo que es la política nacional. Parecía que no se podía complicar más la cosa para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez, por lo menos con los mismos protagonistas.
de ese trío que trae de cabeza, lógicamente, al sanchismo, como es el caso de Koldo García, de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán. Bueno, pues hoy el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que instruye el llamado caso Koldo, ha decidido enviar a prisión provisional sin fianza, y están viendo esos titulares en este caso del País, a el ex número 3 del Partido Socialista. Lo hace porque así lo había pedido la propia Fiscalía Anticorrupción, el fiscal Alejandro Luzón, a una petición a la que se unió obviamente la acusación popular. El juez del Supremo envía a Cerdán a prisión por cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. El periódico El Mundo iba en la misma línea. El juez del Supremo envía a prisión incondicional a Santos Cerdán por corrupción. 5 millones de euros es lo que se valora un poco todo ese dinero que se puede haber movido dentro de la trama hasta ahora, hasta lo que se sabe. Hasta el momento la Fiscalía considera que hay riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de fuga tanto por la figura de Santos Cerdán, y el juez ha decidido aceptar esa medida cautelar. Óscar Martínez, la noticia del día, Sí. sobre todo poco esperada, ¿no? Teniendo en cuenta que ya habían declarado Ábalos y había declarado Koldo y estaban en libertad, nada hacía presagiar que Santos Cerdán iba a acabar en prisión provisional, pero eso quiere decir que Santos Cerdán es más importante de lo que parece en esa trama. Apuntan a que puede ser el líder de esta trama, el propio Santos Cerdán, porque evidentemente, bueno, pues ya declaraban los otros, Koldo, el señor Ábalos, el que fue secretario de organización, y el asesor del propio Ábalos, el señor Koldo García. Bueno, y esta mañana es curioso porque además el propio Santos Cerdán había solicitado al juez del Supremo, al señor Puente, al magistrado, que en este caso que se diese la posibilidad de que se retransmitiese públicamente, ¿no? Esa declaración. Fue evidentemente rechazada esa petición, y bueno, esta mañana nos quedamos todos con la sorpresa, ese impacto de que, bueno, directamente el señor Puente lo enviaba a Soto del Real a prisión por esos presuntos delitos que, ojo, son duros, porque estamos hablando de un presunto delito de crimen organizado, que lo considera, ¿no? Si califica esta trama como crimen organizado, un presunto delito de cohecho con las consecuencias penales que eso tiene, y de tráfico de influencia. Es importante decir, en este caso, que habla de ese temor porque lo pidió la Fiscalía Anticorrupción, que se pudiesen alterar las pruebas que son base o claves para la investigación, que no ha hecho más que comenzar, por cierto, y también riesgo de fuga. Hay que decir que apunta el magistrado, me parece clave, que lo apunta directamente a él, de que pudiésemos estar hablando de un motín incluso que pudiese alcanzar los 5 millones, y que además habla, por eso creo que se puede considerar como el líder de la trama, en este caso, que era el que ordenaba los pagos, es decir, supuestamente a Koldo y a Ábalos, y era el que controlaba todos los pagos de esas empresas por esas supuestas mordidas, insisto, en esta adjudicación de contratos públicos a empresas de bastante envergadura. Creo que esto ha sido un masazo, sin lugar a dudas, para Ferraz, para la dirección del Partido Socialista, porque estamos hablando que es un hombre del aparato, ha venido siendo un hombre del aparato del partido, el secretario de organización de Pedro Sánchez, es decir, en este caso de la dirección nacional del Partido Socialista en este país, el número 3, y que ya lo fue en su momento con el señor Ábalos, era secretario de organización adjunto, ya fue también en su momento secretario de organización, y hace 7 meses, en el último Comité Federal del Partido Socialista, lo ratificó como secretario de organización. Lo digo porque me ha llamado la atención unas declaraciones de la señora Montero, la ministra de Hacienda, mujer de confianza de Pedro Sánchez, diciendo que este señor está en prisión, pero que no tiene nada que ver con el Partido Socialista. Creo que no se puede reír en el Partido Socialista ningún dirigente, en este caso la señora Montero, que es ocupa una vicepresidencia de la ciudadanía el mismo día donde ingresa en prisión el que fue número 3 del partido. La imagen es terrorífica para el gobierno, para España, para la democracia. Bueno, la verdad es que muy tocado Pedro Sánchez, Natacha. Sí, y recojo lo último que acaba de decir Óscar sobre María Jesús Montero, que recordemos que además era la persona que ponía las manos en el fuego por Santos Cerdán ante todas las sospechas o todos los indicios de sospecha que veníamos viendo en los últimos meses. Quizás lo que me sorprende de Santos Cerdán precisamente es por el perfil bajo que venía teniendo, hasta que no salió a la palestra con las negociaciones con Puigdemont, que era lo que más o menos lo puso en el punto de mira. Santos Cerdán era una persona un poco que pasaba para ahí, para el común de los mortales. Sí, era una, como decía, el aparato del partido, pero poco más. Por eso, insisto, cuando hablan de la relación de Sánchez con Santos Cerdán, digo, tú no pones a una persona ante una negociación como de estas características a una persona a la que tú no conoces y en la que no confías. Y hay una relación muy estrecha en ese sentido. Yo no sé hasta qué punto va a salpicar esto mucho más
si cabe, al Partido Socialista, y en este caso también a Pedro Sánchez, porque sigo insistiendo en que no veo esa contundencia de la que hacen gala, de la que presumen en los últimos días todos los socialistas que han salido a la palestra a intentar defender esta situación, porque no lo es, y lo que dice María Jesús Montero o Reyes Maroto también, que creo que ha ido en la misma linde, no, es un hombre ajeno al partido. Bueno, es un hombre ajeno al partido de hace 3 días. Claro, me imagino que eso habrá sido el argumentario de las últimas sí, horas, pero el argumentario, cuando se enteraron en este caso de que iba a ingresar claro, en prisión. El equipo de comunicación mandó un mensaje y habrá dicho hay que decir esto. Pero los Es argumentarios tremendo. no pueden rayar el absurdo. O sea, una cosa es que tú tengas un argumentario para que nadie se salga de ahí, como hemos venido viendo en los últimos días desde que saltó el escándalo de Santos Cerdán, Ábalos, Koldo y no sé quién más pasaba por ahí. Pero lo que tú no puedes decir es que es una persona que es ajena al partido, cuando una persona que ha sido secretario de organización del partido en los últimos tiempos y hasta hace bien poco. Sí, hay que decir una cosa, que el propio magistrado ha apuntado de que no sé, que del hecho a mí me parece clave, que no se descarta que la investigación apunte a supuestas mordidas a otras personas físicas, en este caso, y también, bueno, pues apunta a jurídicas. Jurídicas son organizaciones, empresas o partidos políticos. Ojo con esa clave. Yo creo que al final hay una declaración que ahí creo que indignó al juez y creo que fue clave cuando la Fiscalía pide su ingreso en prisión, cuando dice que está siendo víctima de una cacería política por haber pactado con los independentistas para fraguar gobiernos progresistas. Yo creo que eso fue la clave para que en este caso la Fiscalía haya pedido, porque no tenía consistencia ninguna su declaración, que por cierto, solamente contestó a las preguntas de los abogados. ¿Quién es Santos Cerdán para Canarias? Era un hombre que conocía bien la estructura en Canarias. Hay que decir que Santos Cerdán fue un hombre bastante conocido por parte del Partido Socialista en Tenerife. ¿Por qué? Recordarán los militantes del Partido Socialista en Arona que el propio Santos Cerdán vino, en este caso, bueno, a arreglar, a tratar de resolver la profunda crisis que hubo en el Partido Socialista en Arona. Como saben ustedes, con expulsiones al canto de los conceles, sobre todo con el que era su secretario general en su momento, que lo sigue siendo ahora de todas formas porque lo han remitido, José Julián Mena, el que fue alcalde con mayoría absoluta, saben, en aquella crisis. Santos Cerdán, acompañado por Jorge González Cabrera, que era secretario de organización, fueron a poner orden en aquella época en el Partido Socialista. Además, a mí me contaron en su momento que además el propio Santos Cerdán llegó con dureza, demostrando que era un hombre fuerte, que venía de Pedro Sánchez, que iba aquí a poner orden a los socialistas y a volar cabezas. Él los reunió uno por uno, a los buenos supuestamente y a los malos, pidiendo, bueno, pues exigiendo responsabilidades. En definitiva, al final tomó la decisión de emprender esas acciones de expulsión. Es un hombre, o fue un hombre en aquella época, persona non grata dentro del Partido Socialista en Arona. ¿Qué pensarán ahora los socialistas de este municipio de Tenerife? Bueno, la verdad que la situación complicada, yo creo que la pregunta que nos lleva, yo creo va un poco en la línea también de lo que apuntaba Natacha. ¿Qué va a seguir pasando? ¿Qué va a seguir ocurriendo? ¿Hasta qué punto puede aguantar la posición enrocada que tiene Pedro Sánchez de no convocar elecciones? A nivel político tampoco ha pasado nada más. El Partido Popular ha vuelto a pedir la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones. Eso de momento no va a pasar. Todo depende de la posición que tengan los socios del Partido Socialista, pero sí que hemos visto que la imagen de la entrada en prisión de Santos Cerdán, sobre todo, está costando ser digerida por los socios de Pedro Sánchez. Claro. La pregunta ya no es tanto hasta cuándo va a aguantar Pedro Sánchez, que creo que puede tener una paciencia ilimitada en ese sentido, o un aguante ilimitado, pero ¿y los socios, Natacha? ¿No? ¿Y hasta cuándo va a aguantar Santos Cerdán, por ejemplo, en esa posición también de creerse víctima de un complot político? Porque a lo mejor, oye, es que él entra hoy en prisión y hoy se está hablando un poco cuáles son las medidas que se toman cuando una persona entra en prisión, y no es baladí, ojo, que él entrará hoy, lo ponen 2 días con un preso con más experiencia preso amigo. para evitar posibles suicidios, mañana le tomarán las huellas, te desnudan, o sea, hay un proceso también humillante para, ojo, que has hecho algo que provoca que tenga que hacer este tipo de cosas, pero también que hacen mella a una persona que supuestamente, y damos por hecho que no está acostumbrado, y después que, bueno, pues entrará en una prisión como Soto, o entra en una prisión como Soto del Real, que hay otros presos políticos también precisamente de la trama de la Gürtel, esa que tanto también criticaron en su momento. Entonces, el aguante es el que es, y también, sobre todo, vamos a ver hasta cuándo aguanta la gente. ¿Hasta cuándo, si la gente va a presionar, si no, si se va a seguir
convenciendo por parte de los socialistas con ese argumentario que ellos consideran contundente, que consideran fuerte, pero que yo creo que está cogido con pinzas y que veremos a ver, en cuanto alguien se salga un poco de la norma, yo creo que esto va a estallar por los aires. Sí, está claro que hay una silenciosa crisis sentimental incluso, ¿no? Dentro de la militancia del Partido Socialista hoy, estos días, pero sobre todo hoy. Hay que ver las medidas que va a tomar Sánchez, que dice que va a tomar medidas contundentes dentro de la organización, que si no me equivoco las anuncia el próximo 9 de julio, una transformación de la estructura de la Ejecutiva que está al frente del partido en este país. Y luego, por cierto, me gustaría saber, no sé si se ha producido o se va a producir un pronunciamiento del Partido Socialista en Canarias, porque estamos hablando de Santos Cerdán, secretario de organización. Bueno, y hablando del Partido Socialista en Canarias, hoy hemos podido entrevistar a Juan Antonio Rojas, que es diputado del Partido Popular en el Congreso, fue el candidato, el número 1 en la lista por la provincia tinerfeña al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, y le hemos preguntado precisamente por esta circunstancia, ¿qué va a pasar ahora, después de la entrada en prisión de Santos Cerdán? ¿Por dónde cree que van a ir en este momento, bueno, pues esa actualidad que está golpeando y sacudiendo de presunta corrupción al Partido Socialista? Y él apuntaba a la figura de Ángel Víctor Torres. Estamos al lunes, pues nos queda una semanita en la que conoceremos, entre otras, creo yo, qué vinculación tiene, por ejemplo, Ángel Víctor Torres en todo esto. Recuerde que en Canarias, en el caso Mascarillas, que está vinculado a la trama de Koldo, se pagaron en torno a 50 millones de euros a empresas, a 6 empresas concretamente, que están siendo investigadas. Pero llama la atención uno de esos contratos, y es un contrato de 4 millones de euros que se pagaron en mascarillas que nunca llegaron. Y Koldo y Aldama vinculan a Ángel Víctor Torres. Se está investigando. Ángel Víctor Torres dice que no tiene nada que ver, pero la UCO está investigándolo. Y si la UCO lo está investigando es porque hay posibles conexiones. Por lo tanto, nos preguntamos si Ángel Víctor Torres le abrió la puerta a la trama aquí en Canarias. No se ha explicado claramente por Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres dice que no hay grabaciones. ¿Vale? Óscar. Hombre, yo primero quiero decir, el señor Rojas viene a apuntar un poco a la figura directamente de Torres, creo que tiene que ser más cauto, ¿no? Si de entrada Ángel Víctor Torres no está investigado por ninguna causa, eso de entrada, ni por la causa Koldo con Acciona, con esa empresa de las mascarillas, con Acciona con la empresa esa donde él supuestamente decía que había que hacerle los contratos, no recuerdo el nombre. Sí, luego, por esa causa no está investigado por la causa del caso Mascarillas Canarias, donde se está siendo investigado por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, y tampoco por la otra ramificación que está siendo investigada, los 4 millones, por supuestos desvíos de dinero, supuestos de dinero europeo en la Fiscalía Europea, por ninguna de las causas. Así que es verdad que, bueno, pues se baraja o se especula la posibilidad, a lo mejor, de, bueno, pues tratar de esclarecer qué vinculaciones han podido tener algunos dirigentes del Partido Socialista, como el señor Torres o su jefe de gabinete en aquella época que ya cesó, Antonio Olivera, a la hora de contratar, de qué manera contrataron. Bueno, para eso también es verdad que se está celebrando una comisión de investigación en el Parlamento, donde el señor Torres, por cierto, que yo estuvo declarando, en este caso decía que eran decisiones que no tomaba él, que lo tomaban los técnicos, y es verdad que parece ser que esa propuesta famosa le llegó directamente al propio Antonio Olivera, que lo confesó el propio Ángel Víctor Torres. Insisto, Ángel Víctor Torres no está investigado, habría que ver los informes de la UCO que van diciendo, pero aquí lo real en estos momentos son las investigaciones, insisto, que, como decía anteriormente, salpican a Santos Cerdán, a Koldo y al señor Ábalos. Torres, de momento, no está investigado. Además, qué insistencia, ¿no? Por ver Por si eso, Ángel Víctor Torres sí, está por eso implicado digo en algo, o sea, no solo en Canarias, sino a nivel nacional. Por eso hay que decirlo, claro. No se pueden adelantar, el Partido Popular no se puede adelantar a los acontecimientos de las decisiones judiciales. Ellos lo piden siempre, que no hay que adelantarse a las decisiones judiciales cuando salta algún caso que salpica al Partido Popular. Sí, es que si se hubiese abierto una investigación en torno a la figura de Torres,
Vale, perfecto, pero es que todavía no está siendo investigado y no sé si será investigado o no. Es decir, ese es el hecho real, el hecho objetivo. En fin, bueno, el Partido Popular creo que hace su política. Creo que el Partido Popular de Canarias toma ese camino, es decir, trasladar el caso Mascarilla o los casos Mascarilla a Canarias para directamente tratar de señalar a un contrincante político, al del propio Manuel Domínguez, que es el señor Torres, líder del Partido Socialista. Manuel Domínguez, saben ustedes que es vicepresidente, pero es líder del Partido Popular en Canarias. Por cierto, quiero decir una cosa, ahora en medio de toda esta tempestad, tormenta política, también el Partido Popular va a celebrar su próximo fin de semana el Congreso del Partido Popular, donde ya Gamarra parece que, bueno, que ha dicho que le ha pedido al propio Feijóo que no quiere continuar al frente de la Secretaría General. Hay algunas informaciones que apuntan que es el propio Feijóo que le ha dicho que de un paso al lado, que no la quiere en su equipo. Soluciones de Gestión es la empresa Soluciones con la que contrató el gobierno de Canarias, que está vinculada a la figura de Koldo García. Servinavar es la empresa con la que operaba, en este caso, Santos Cerdán. Cierto. Pero sí que es verdad que también lo que sí que ha trascendido hasta ahora, esperando por ese informe que supuestamente va a estar elaborando la UCO sobre la figura de Ángel Víctor Torres, es que lo que hemos podido escuchar de los audios más bien es lo contrario. Es decir, es a un Koldo García que tiene que intervenir porque hay enfado en la otra parte porque Canarias no está entrando por el aro, ¿no? Exacto. Y entonces, claro, que creo que esa es la mejor carta de defensa que puede tener en estos momentos el propio Ángel Víctor Torres y es la que ha expuesto, obviamente, en sus ya 5, creo que, comparecencias por este asunto, ¿no? No, y es verdad que siempre ha sido bastante contundente y no ha cambiado demasiado su argumento o su defensa, sus palabras de defensa ante esta circunstancia, pero por eso sigo manteniendo que no entiendo la insistencia de muchos medios de comunicación o de muchos políticos, no solo canarios, sino a nivel nacional, de vincular a Ángel Víctor Torres con cualquier trama política corrupta que parezca que vaya a salir en los últimos días o que haya salido en los últimos meses. Me resulta curioso que hayan miembros del gobierno, por ejemplo, miembros más destacados del Partido Socialista, quizás con un perfil mucho más alto, que pasen sin pena ni gloria. Oye, que menos mal, ¿eh? Bueno, pero que también, pero yo decía que también, antes, ojalá. que el Partido Popular en Canarias es su estrategia. Sí, el claro. líder del PSOE en Canarias y contrincante político es el Víctor Torres. Pero ¿sabes lo que pasa, tiene que políticamente Óscar? señalar a Torres. También te digo también es triste, ¿eh? También es triste que en momentos como este lo que estemos esperando es a la caidita, a la caída de la hoja y no hagamos no se haga una política de altura, que es pedir responsabilidades, pedir que se depuren responsabilidades, que se investiguen las cosas, que se sigan sus cauces y que se dejen los nombres propios que no estén dentro de... Pero, ojo, que no es porque sea Ángel Víctor Torres, que puede ser Manolo Domínguez en un momento dado. No, vamos a dejar no solo que la justicia haga lo suyo, sino no a provocar también mayor crispación, que no hace falta, de verdad, viendo cómo está la cosa, que añadamos más leña al fuego, porque si no esto va a saltar por los aires en algún momento. Sí, sin duda. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a seguir hablando, lógicamente, de todo lo que tiene que ver con esta trama Koldo, con esta trama que está investigando el Tribunal Supremo, sobre todo una vez que Santos Cerdán ha entrado en prisión sin fianza. Es verdad que es una medida cautelar, es una medida provisional, pero sin fianza. Eso quiere decir que consideran que los indicios son tan sólidos que no puede estar en la calle ni siquiera pagando una cantidad, como ocurre en otros casos conocidos que hemos tratado recientemente. Pero ya que tenemos a Juan Antonio Rojas aquí, le hemos preguntado, van a poder ver íntegramente esta semana esa entrevista, por una situación que hemos tratado aquí muchas veces y esa discrepancia que se ha dado entre los diputados canarios del Partido Popular, que en el Congreso han votado en contra de la reforma de la Ley de Extranjería, y la posición oficial del Partido Popular en Canarias, que sostuvo durante aquellos momentos la necesidad de reformar esa Ley de Extranjería para poder derivar a los menores migrantes no acompañados. Entonces, le hemos preguntado por esa contradicción al propio Rojas. Bueno, usted sabe que en Madrid siempre hay una disciplina de voto y nunca nadie, ningún partido ha roto esa disciplina de voto. Pero independientemente de esto, tienes razón y es difícil de que la gente entienda eso. ¿Cómo es posible que aquí en Canarias digamos que ese Real Decreto tenía que salir porque Canarias no podía aguantar más la presión migratoria? Y es verdad, institucionalmente el PP en Canarias dijo que hacía falta ya, que el gobierno central había dilatado tanto el tema de, no me gusta decir reparto, la reubicación de los menores, que Canarias no podía aguantar más. De hecho, se nos vendió como un Real Decreto que iba a solucionar el problema. No sé ya cuánto tiempo ha pasado desde que se aprobó ese Real Decreto, 2, 3 meses, no estoy seguro. Seguimos igual. Por lo tanto, ¿qué se vota en Madrid? ¿Qué vota el PP en Madrid? El Partido Popular es un partido nacional, es un partido que aspira a gobernar España
y por lo tanto en el tema de la migración, tema nacional, pues veía ese Real Decreto como un parche, una chapuza. ¿Hubo conversaciones en ese contexto con Manuel Domínguez? ¿Se dio algún tipo de instrucción, de consejo sobre esa votación que tenían que hacer en el Congreso? No se dio ningún tipo de instrucción. Nosotros sabíamos cuál era la posición del partido en Canarias, que se entendía, pero por otro lado sabíamos que si queremos aspirar a gobernar y siendo oposición, no podemos aprobar una cosa en la que no creemos, que nos parece un parche, que no está consensuada. Bueno, ahí lo han escuchado. Decía el propio Rojas que esto es difícil de entender. A mí me cuesta entender esa contradicción todavía, incluso escuchándole a él. Hombre, pero por lo menos es honesto y reconoce Sí, sin que duda. hacen de tripas corazón muchas veces para votar cosas con las que no están de acuerdo y que saben fehacientemente que no van a ayudar, en este caso, a Canarias. Por eso también a mí me molesta personalmente cuando se habla de los nacionalismos, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Que siempre presumen los partidos nacionalistas que son los únicos que van a luchar por su tierra, pues en este caso Coalición Canaria, que siempre o Nueva Canarias, que siempre han tenido representación en el Congreso, pues hablar de eso, y se quejaban siempre los diputados del PP y del PSOE. No, nosotros estamos aquí, también somos canarios, también. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, al final, dando la razón en la práctica. Claro, o sea, es que es así y es difícil de entender y sobre todo es difícil de entender que nadie lo diga, porque tú lo puedes, como él ha hecho, o sea, a mí me parece honesto en ese sentido, o sea, él ha dicho, oye, hay una disciplina de voto, una disciplina de partido, que nadie rompe y aquí todos calladitos y todos contentos, ¿no? Pero por lo menos díganlo. Por lo menos díganlo, porque la credibilidad se gana así, siendo más honesto todavía. Y es decir, yo no estoy de acuerdo con esto, voy a votar porque es la disciplina de partido y es a lo que nos tenemos que someter los diputados del grupo parlamentario en este caso, pero yo no estoy de acuerdo porque considero que va en contra de las necesidades de Canarias en este caso. Bueno, pues ahí seguramente tus votantes no solo te respetarán, sino que entenderán un poquito mejor por qué no se hacen las cosas. Ahora, si tú me estás diciendo a mí, no, el Partido Popular en Canarias, no, hace falta el Real Decreto porque estamos saturados, porque no podemos más, porque es que el gobierno nos ayuda, el PSOE no nos ayuda, el PSOE deja solo a Canarias, y después cuando te dan una opción sobre la mesa, que yo sí también creo que es un parche, pero es que por lo menos se tiene que parchear y después empezar a achicar el agua. Pero si tú encima no haces más que poner cortapisas a que se pueda poner alguna medida sobre la mesa, pues chicos, yo sí que personalmente tampoco lo entiendo. Hay que hablar de una novedad. La semana pasada ya firmó Torres y Fernando Clavijo en presidencia del gobierno ese acuerdo que luego ya el viernes, fue el jueves, el viernes daban traslado al Supremo, porque era obligatorio, desde luego se lo había encomendado al alto tribunal. Hay que decir que el viernes se reunió la conferencia de infancia, la conferencia sectorial de infancia y Juventud, con Cira Rego, con todos los consejeros y consejeras de Asuntos Sociales, y hoy se ha producido una novedad. Hoy Alfonso Cabello, el portavoz del Gobierno, después de la celebración del Consejo de Gobierno, ha anunciado que ya se ha firmado una resolución para la reubicación, en este caso de 820 menores migrantes no acompañados que pasan ya los primeros 820 al Sistema Nacional de Acogida y que, por otro lado, a partir de ahora le corresponde al Estado, ya son los primeros 820, decidir dónde se van a redistribuir estos 820. Es verdad que la voluntad del Gobierno de Canarias es que salgan fuera de Canarias, que se reubiquen, se redistribuyan en otros territorios, en otras ciudades o provincias de todo el territorio nacional. Pero insiste, la novedad es que ya hoy se ha firmado esa resolución, los primeros 820 menores migrantes no acompañados que pasan ya, por tanto, al Sistema Nacional de Acogida. Que por eso yo tengo que darle la razón también a Juan Antonio Rojas, es decir, se aprobó ese Real Decreto hace 2, 3, 4 meses, que se supone que va a ser una resolución inmediata. Mentira, porque además la letra pequeña de ese Real Decreto está en que tienen un año el gobierno para decidir dónde, cómo, cuándo se hace esa reubicación. Con lo cual, oye, también vamos a ser serios, y esto nos han tomado el pelo al revés al derecho con esto y nos han mareado la perdiz en un caso que es absolutamente importante, que estamos hablando de derechos humanos y sobre todo de el posicionamiento ante la situación de unos menores que están absolutamente vulnerables en Canarias, una comunidad autónoma, finita, fragmentada, archipelágica, que no puede no tiene un territorio donde se pueda acoger este tipo de situaciones. Y ya está, pero nadie dice nada fuera de Canarias, y eso es a mí lo que me molesta. Sí, yo creo que en Madrid, yo creo que para el Partido Popular es un arma dentro de la guerra política con el Partido Socialista, y evidentemente por eso también la posición del Partido Popular en Madrid. Pero en Canarias, hombre, queremos que estas cosas se hagan rápido. Es verdad que si no se reformaba el artículo 35 de la ley no se iba a poder hacer nada, ni rápido ni lento no se iba a poder hacer nada.
Pero como dices tú, Natacha, y como comentaba Óscar también, hombre, es que esto hemos esperado mucho tiempo, ¿no? Y esto se debería hacer con la mayor celeridad posible y no es el caso. Bueno, vamos a seguir hablando de la actualidad política porque Firgas es un municipio en la isla de Gran Canaria que nos ha dado muchos titulares en este mandato surrealistas en algunos casos, o por lo menos poco habituales. Lo cierto, ustedes saben que ahí en Firgas ganó la formación de Compromiso por Firgas, que era una formación política en principio coaligada con Nueva Canarias, pero que también ha saltado de esos pactos con Nueva Canarias a razón de esa rebelión del municipalismo liderado por Teodoro Sosa y por Óscar Hernández, por los alcaldes de Gáldar y de Agüimes, pero Compromiso por Firgas ganó las elecciones en Firgas. Sin embargo, no gobierna en Firgas. Esto, bueno, pues suele pasar, el que gana no gobierna en muchos sitios. Pero es que en Firgas gobierna un cuatripartito, que a nosotros ya nos costó entender lo del tripartito, porque nosotros veníamos de los pactos de dos de toda la vida, pasamos a los tripartitos y ahora ya cuatripartitos donde nos encontramos en Firgas, nada más y nada menos, fíjense ustedes, al Partido Socialista, a Coalición Canaria, a Unidos por Gran Canaria y al Partido Popular, o sea, todos prácticamente, en este caso contra Compromiso por Firgas. Bueno, pues allí, en una rueda de prensa ha desvelado Jaime Hernández la semana pasada, que es el portavoz de Compromiso por Firgas, esto que van a ver y que titula así Canarias Ahora. La oposición de Firgas envía a Fiscalía un acuerdo de los concejales de gobierno imponiendo una sanción de 60.000 euros a quien traicione el pacto. Y ese documento está, o sea, hay un documento firmado en este caso por los portavoces de las formaciones de ese cuatripartito, asumiendo el pago de 60.000 euros en el caso de que traicionen la lealtad de ese pacto. Óscar, yo nunca lo había visto. Yo no sé hasta qué punto puede ser no delictivo. Evidentemente ahora lo tendrá que decir la Fiscalía si presenta denuncia o no por esta cuestión. Pero o sea, ya tenemos pactos bajo amenaza de multa. Evidentemente, fíjate tú la mezcla también, ¿no? La libertad de claro, ¿no? Y la política ya, es decir, llevando directamente hasta el incumplimiento de pacto a la Fiscalía, fíjense. O sea, no tendrá trabajo la Fiscalía, los órganos judiciales también, que están absolutamente colapsados en esta comunidad autónoma ahora también para que un juez, que yo entiendo que además tengo la sensación que la Fiscalía no sé si le va a dar trámite, yo creo que lo va a rechazar, es decir, oiga, esto arréglelo usted, no sé si ven presuntos delitos ahí o indicios de delito, arréglelo usted en su partido o en el propio ayuntamiento, que para eso están. Pero claro, es que sí que es verdad que políticamente parece que hay un incumplimiento, yo no sé si se ha producido alguna crisis, se ha cumplido realmente el acuerdo, el pacto, pero lo objetivo, lo cierto es que se firmó, porque eso se anunció, esa sanción de 60.000 euros para aquellos miembros de la corporación que incumpliesen con ese pacto. Imagínense que en todos los ayuntamientos, en gran parte de los ayuntamientos, anunciasen sanciones de una cantidad económica de este calibre. Bueno, imagínate los escándalos que se hubiesen dado. ¿Quién ponía ese dinero? ¿Quién lo avalaba? Pues me imagino, yo no sé si, o sea, los partidos, no entiendo yo que... Yo lo entiendo también así, que no creo porque que sea del dinero del bolsillo de los concejales, claro, sino entiendo que de los partidos. Hay que decir que aparte de ese cuatripartito tremendo, Partido Socialista con el Partido Popular, Coalición Canaria, con Unidos por Gran Canaria, fíjense, gobierna porque en este caso la primera fuerza política era Compromiso por Firgas, no logró gobernar como también ocurre en otras plazas políticas de Canarias, y que Compromiso por Firgas son los escindidos de Nueva Canaria, los que se pelearon en este caso con la formación de Román Rodríguez, y entiendo que son los que están bajo el paraguas de Teodoro Sosa y otros líderes del municipalismo de Gran Canaria. Así está la cosa en Firgas, Natacha. Pues la verdad es que cuando mandaste el guión esta mañana con este tema, digo, madre mía, cómo están las cosas. Y es verdad que ya esto es como agarrarse a un clavo ardiendo. Porque claro, montamos este cuatripartito, que esto es cada uno de su padre y de su madre, y no sabes por dónde te van a poner. Claro, tiene su lógica tiene. Claro, es una lógica aplastante. Total. Ahora bien, esa lógica aplastante vinculado a la actividad política, yo no creo que sea ilegal, pero alegal. O sea, eso tiene que haber algún resquicio que impida hacer este tipo de pactos, y sobre todo con un dinero que vendrá avalado, como tú dices, por los partidos correspondientes, porque además esa acta notarial está no solo firmada nominativamente por los concejales pues que han firmado, sino también con los epígrafes de los logos del partido. Y bueno, y no debemos olvidar también que los partidos se financian también con dinero público y con el dinero también, por supuesto, de los afiliados de esos partidos, con lo cual, oye, 60.000 euros no es moco de pavo. Pero es una muestra también del control, porque hay un debate muy interesante detrás de todo esto, de la libertad que tiene que tener y que la Constitución reconoce, evidentemente, a todo el que tiene su acta de concejal, hasta el punto de que tú no puedes mantenerte
en el acta, aunque te expulse tu partido. Ahí está José Luis Ábalos en el Congreso, al hilo de lo que hablábamos antes. Y esa libertad, ¿hasta qué punto se puede coartar de esta manera o influir de esta manera? No lo sé, o sea, Claro, yo lo que tengo pasa mis es que dudas, la también verdad. Nunca había visto algo así. La segunda lectura es, pero tú estás firmando libremente ese acuerdo. Porque entiendo que no ha... Es que, claro, si ya hablamos de que hay una presunta coacción para firmar este acuerdo, ya sí estamos hablando de un presunto delito. Entonces, si yo firmo libremente un acta notarial donde me comprometo a algo, ¿hasta qué punto eso puede ser delictivo? Y yo, hombre, digo una cosa, yo no creo que en este tipo de casos, que como tú dices, yo tampoco lo había visto nunca, la Fiscalía vaya a dar carpetazo tan abiertamente, porque creo que podría ser un caso que siente una cierta jurisprudencia al respecto y sobre todo que dé también pues, a personas como nosotros de un cierto bagaje informativo para tratar este tema, porque sí, ciertamente es sorprendente cuanto menos. Sí. Pues fíjense, la verdad que cosas sorprendentes que pasan. Pasan muchas en Canarias y claro, ahora hay una debilidad de pactos en muchos escenarios que está provocando pues, situaciones que realmente no son las habituales ni son las más ideales, digamos, para la estabilidad, en este caso de los municipios. En Arona, ustedes saben que allí se rompió el pacto de gobierno, la alcaldesa Fátima Lemes del Partido Popular decidió expulsar a los concejales de Más por Arona y eso llevó a la obligación de reconfigurar ese pacto con Coalición Canaria, antes Más por Arona, pero ahora con Vox, pero incluso con los dos concejales de Vox no llegan a la mayoría y eso está trayendo consecuencias. Vean este titular, porque la semana pasada la oposición hacía valer, como publicaba Diario de Aviso, su mayoría en Arona y bloqueaba los presupuestos que habían sido anulados por no responder a una alegación. Bueno, la historia es bastante compleja. No es fácil de desentrañar tampoco esta madeja. La realidad es que primero los presupuestos se votaron y salieron adelante a pesar de que el grupo de gobierno no tiene mayoría, porque Dasil León, la que fuera portavoz de Más por Arona, se ausentó de ese pleno, no pudo asistir. Entonces ya la oposición no tenía mayoría suficiente para tumbar los presupuestos y los presupuestos se aprueban. Pero los presupuestos no se aprueban legalmente porque faltaba contestar a una alegación, al menos a una alegación. Esto tampoco ha quedado muy claro, pero al menos a una alegación. Y eso, ustedes saben que por ley es completamente obligatorio que las administraciones públicas contesten todas las alegaciones antes de que se pueda, en este caso, votar, por ejemplo, el presupuesto o un planeamiento, un plan general, bueno, cualquier acto administrativo y, en este caso, pues imagínense un presupuesto. Entonces, se vota, se decide retrotraer al momento de esa votación por ese incumplimiento de forma. ¿Qué ocurre? Que en el pleno del día, fíjense ustedes, yo la cabeza como la tengo intentando explicar esto, en el pleno en el que se vota que se retrotraiga el expediente y se vota el presupuesto, ahí sí que van todos los de la oposición y en la votación del presupuesto votan que no al presupuesto y el presupuesto se tumba. Pero en la votación de que se retrotrayera por un supuesto error no votaron a favor de ello y por tanto supuestamente según el grupo de gobierno el presupuesto no se pudo retrotraer y según el grupo de gobierno y el interventor la votación válida no es esta última que publicaba Diario de Aviso sino la anterior. Bueno, ustedes no lo habrán entendido porque a mí me cuesta entenderlo y imagínense explicarlo. Quien lo va a poder explicar es la alcaldesa Fátima Lemes, que esta semana va a estar aquí en Canarias al Día para hablar, entre otras cosas, de esta cuestión y explicarlo. Pero la realidad es que hoy el Ayuntamiento de Arona ha decidido que los presupuestos están aprobados, ha decidido publicarlos en el boletín como mandato legal y la oposición, por otro lado, está que se tira las manos a la cabeza y considera que esos presupuestos legalmente no pueden estar aprobados y se están estudiando, eso se los puedo contar yo hasta ahora, acciones legales contra el grupo de gobierno por decidir aprobar el presupuesto y publicarlo en el boletín. De todo esto esperamos tener más datos, más información que podamos comentar en los próximos días, pero así está la situación en Arona, Óscar. ¿Cómo lo ves? Pues mira, no me sorprende porque históricamente, lamentablemente, es verdad que han cambiado los protagonistas, los personajes, los partidos, pero históricamente ha sido una plaza Arona, antes la nombraba, fíjense el escándalo también, la crisis del Partido Socialista con Santos Cerdá que contaba al comienzo, marcada en este caso por polémicas, ¿no? Pues por un lado, pues el histórico oscuro documento urbanístico Plan General de Arona, históricamente denunciado además también en los tribunales. Lo tumbaron. Que lo tumbaron.
tumbaron, que parece ser que ahora sí que es verdad que han dado un importante avance para tratar de sacar ya definitivamente el documento urbanístico, clave económicamente, empresarialmente, urbanísticamente, además materia de vivienda para esta localidad turística del sur de la isla de Tenerife. Bueno, pues ahora pues entiendo yo que se acerca ese viento huracanado, si me permite, nunca mejor dicho, porque hace viento últimamente en Canarias, donde golpea o se avisa de que vaya a acabar en los tribunales las cuentas municipales, insisto, como ya acabaron el documento urbanístico del Plan General en su momento. Me parece eso lamentable, además teniendo en cuenta una localidad con la importancia que tiene en materia de vivienda urbanísticamente, potente económicamente, es turística, tiene que tener aprobado unos presupuestos, tienen que estar bien definidos y de manera consistente esas cuentas para tratar de dirigir o encaminar de cara a los próximos años económicamente este municipio del sur de la isla de Tenerife. Y ahora con este lío, este escándalo en el ayuntamiento, en el ámbito político, puede que, bueno, pues que llegue una situación complicada jurídicamente que, por su parte, bueno, pues va a retrasar y a tratar de tumbar la gestión diaria de este municipio, donde, como saben, hay otros protagonistas con ese acuerdo, después de que el Partido Popular expulsó a sus socios más por Arona, que eran ex del Partido Socialista, y ahora gobierna Coalición Canaria, nada más y nada menos, Coalición Canaria, Partido Popular con Vox. Y eso lo que demuestra, yo creo que más allá de todo el lío jurídico que se va a abrir a partir de ahora, es la debilidad de este gobierno en un municipio tan importante, ¿no? Claro, y al final, ¿quiénes pierden? Los ciudadanos, y en este caso el municipio. Que llevan muchos años perdiendo en Arona, efectivamente, y sí, que al final nadie mete mano donde tiene que meter, y siempre es lo mismo, y siempre es triste ver, en este caso Tenerife, que es lo que yo más conozco, por ejemplo, y en los municipios turísticos del sur de la isla, donde siempre es lo mismo, en algunos gobernando los mismos desde hace muchísimos años, y en otros donde, aunque a pesar de que se cambien los colores políticos, parece que no cambia absolutamente nada. En este caso, hombre, a nivel jurídico con el tema de los presupuestos, si tú votas en contra de retrotraer el expediente de esa alegación, yo entiendo que se da por hecho que tú estás en contra, con lo cual, al eliminar esa alegación, que era el escollo para presentar o para aprobar definitivamente los presupuestos, eso desaparece, con lo cual, de facto, se deben aprobar los presupuestos. El interventor del ayuntamiento los da por aprobados y además se publica en el boletín oficial de la provincia. Yo sí creo que la oposición aquí lo que debería hacer es un acto de responsabilidad, y si es verdad que hay alguna irregularidad, por supuesto. La primera, que apoyo que se diriman esas responsabilidades, pero que no se aproveche esta situación para enredar más todavía la situación de un ayuntamiento como Arona y de la política en general, porque al final, digo, los que pierden son los ciudadanos, y los aroneros están cansados también de estar siempre con las mismas historias y ver que lo único que hacen sus políticos más cercanos es pelearse y quizás preocuparse por cosas de poca sustancia, y no ver las obras en el sur como están, las carreteras como están, los accesos, la vivienda, la sanidad y todo lo que están esperando los ciudadanos. Y yo voy a añadir ahí un factor, porque es que llevo tiempo dándole vueltas y no sé cómo no lo he contado aquí alguna vez. Porque yo suelo ir bastante por los cristianos por diferentes motivos. ¿Ustedes también? Sí, yo he estado este fin de semana, por ejemplo. Estuviste este fin de semana también. En Arona. ¿No les parece que la suciedad es insoportable en los cristianos, en la zona turística, en el corazón turístico, pero insoportable a un nivel que es que no quiero usar otros términos, de decir, ¿cómo es posible que esto sea el referente turístico? Pero es que históricamente los cristianos han estado abandonados. Sí, totalmente. Abandonados, de mitad de construcción, y luego ya el caos en la entrada de los cristianos, que es un problema grave. O sea, los cristianos durante muchos años han sufrido un abandono, y es la primera línea de entrada turísticamente del municipio del sur de Tenerife. Sin duda, y entras y la zona del Mojón está como está, pero yo quiero ir más allá, o sea, quiero centrarme en el tema. O sea, yo paseo por las avenidas principales de los cristianos y están llenas de basura, de excrementos en muchos casos, de latas de cerveza, incontables las latas de cerveza. Claro, y así vas a las Verónicas. Claro, eso ya es, pero eso ya lo puedo dar por hecho, que aquello es, la Franja de Gaza, con todos mis respetos y salvando las distancias, del descontrol que existe ahí, es una cosa tremenda. Mira, este fin de semana, el complejo de las Verónicas, el que siempre sacamos la foto con las peleas nocturnas o diurnas cada vez más, era absolutamente dantesco. O sea, dantesco, encontrabas de todo en el suelo. Pero cuando te digo de todo, totalmente. de todo.
legal y no legal. Y es verdad además que la zona sur de la isla históricamente también ha sufrido muchísimas huelgas de basura, de recogida de basura. Pero eso no se limpia. No lo sé. O sea, hay barrenderos ahí, o sea, realmente hay una especie en extinción. ¿Tú has visto barrenderos? Entiendo que sí, que los habrán. No los has visto. Hay un servicio de limpieza con una concesión tanto en Adeje como Por supuesto, en el tiene que municipio de haberla. Arona, y entiendo yo que el ayuntamiento tiene que exigir cumplimiento a la propia concesión, a la propia Yo es que empresa quería que se dedica comentar, a la la verdad, recogida de basura. La Me parece- incongruencia después es precisamente lo que tú decías. Lo que hay que hacer primero es lavar la casa por dentro y luego claro, mirar a otras cosas. pero la incongruencia es un municipio o una localidad como Los Cristianos, en este caso, absolutamente turística, porque además estaba llena. Los Cristianos estaban llenos. Los hoteles que yo más o menos conozco de esa zona estaban absolutamente llenos. Y que demos esa imagen cuando supuestamente lo que tenemos que hacer es dar una imagen de bienestar, de limpieza, bueno, de que somos lo más de mejor playas en limpias, la no vida. aguas fecales, que la playa de Y al Troya final, recientemente ni tuvieron siquiera que cerrarla. Ni siquiera está por eso. Playa de Troya tuvieron que cerrarla por un problema de aguas No, a ver, fecales. que si nos Esa es ponemos otra a hablar- historia. si nos ponemos Por a hablar de los cierto, y problemas ya que estamos Arona- hablando, hay un déficit en materia de limpieza, pero sigue existiendo también en el sur de Tenerife históricamente un déficit en cuanto a la plantilla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo la Policía Nacional. Hacen falta más policías nacionales en el sur de la isla de Tenerife, vamos a dejarlo así. Están en ello, están en ello. Bueno, están en ello. Problema en el que tiene Santa Cruz de Tenerife y su alcalde José Manuel Bermúdez y su número 2, en este caso del Partido Popular, Carlos Tarife, con uno de los proyectos estrella de este mandato de la corporación municipal, que era la puesta en marcha de ese proyecto para fomentar la viabilidad o la movilidad, sostenible dentro del municipio a través de unos carriles bici que se han generado mucha polémica por la falta de comunicación por parte del ayuntamiento, la falta de consenso con los vecinos, esos carriles ciclados que son otro tipo de carriles guiados que ustedes habrán ido viendo también por Santa Cruz, y la noticia que saltaba la semana pasada, y es que cumpliendo en este caso con ese recurso, aceptando ese recurso de la Asociación de Vecinos El Perenquén, se ha decidido suspender judicialmente, en este caso, ese proyecto del carril bici. Eso está trayendo unas consecuencias tremendas, porque ahora mismo, si ya de por sí esto había generado un caos circulatorio dentro de la ciudad, de inseguridad, de dudas, de cómo movernos ante esta nueva realidad de movilidad de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, pues ahora todas esas infraestructuras, todas esas instalaciones no se pueden tocar, porque está en suspenso realmente el desarrollo de ese proyecto hasta que haya un pronunciamiento final por parte de la justicia. Y claro, todo esto está generando, insisto, un caos tremendo que ya algunos venían advirtiendo, por ejemplo, desde la policía local de Santa Cruz de Tenerife, el sindicato CESIF, y nosotros vamos a hablar con Jesús Illada, que es su portavoz. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. A ustedes no les sorprende, ¿no?, lo que está ocurriendo con el carril bici, o el proyecto del carril bici, para resumirlo mucho, de Santa Cruz de Tenerife. Hombre, esperamos estos problemas cuando terminaran de realizarse las obras, pero lo estamos teniendo ya. El tema de la denuncia que realiza la Asociación de Vecinos también era de esperar, porque estamos hablando de que ya pasó con la anterior ordenanza de circulación y tráfico que había en Santa Cruz, que con el tema de que estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la movilidad, y los informes preceptivos que la ordenanza debe de llevar a cabo a la hora de implantarse, obviamente teniendo en cuenta que esta ordenanza la realiza una empresa en Península, que el ayuntamiento contrata para que redacte la norma, los informes preceptivos que realiza previos a la ordenanza pues son un copia y pega para cualquier otro municipio de la península, que es precisamente lo que dice la sentencia del TSJ en cuanto al carril bici que denuncia la Asociación de Vecinos. Nosotros lo que estamos viendo aquí, denunciamos en su día, era que es un problema de la seguridad vial, en principio, tanto para los usuarios de los patinetes, sobre todo del carril bici en este caso, como para el resto de vehículos, pero es que ahora nos estamos encontrando también con un problema de saturación del tráfico, en cuanto a que bien estos carriles se están utilizando ahora mismo para estacionar, para cargas y descargas, etcétera. Cuando esto esté funcionando, estos vehículos que se supone, porque la idea era, como no hay aparcamiento, no van a ir a circular a la zona centro de Santa Cruz con los coches. Nosotros, por experiencia, ya tenemos claro de que los conductores van a seguir usando el vehículo particular para acceder a la zona centro de Santa Cruz, entre otras cosas porque pueden hacerlo. Si pueden hacerlo, lo harán. Lo tenemos, la prueba, tanto en la playa de las Teresitas cuando está colapsada, que los conductores siguen yendo con su vehículo a las Teresitas. Tenemos la prueba en las Navidades cuando acceden a los centros comerciales, que la cola llega, satura la TF5 y aún así los conductores siguen intentando aparcar en el parking de Meridiano, en el parking de otro centro comercial de la zona, y no desisten en su empeño porque pueden llegar con el vehículo. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que el problema del carril bici ha sido la eliminación de estacionamiento, porque aquí hay otros dos carriles bici en Santa Cruz
que no han causado ningún problema, todo lo contrario, llevan toda la vida con nosotros. Se llaman sendas ciclables porque discurren por zonas peatonales, que es el carril de la Avenida Naga y el carril de la Avenida de los Majuelos, y ninguno de ellos ha causado ningún problema nunca. Es más, cuando se realizaron, nunca se dijo vamos a usar el carril bici de la Avenida Naga para que la gente no coja el coche. Todo lo contrario, el estacionamiento de la Avenida Naga siguen ahí, la gente, los conductores usan el vehículo por la Avenida Naga sin ningún problema, al igual que la Avenida de los Majuelos. Son dos vías que encima discurren en terreno llano, no son con pendiente, y esto pues nos ha cogido todo un poco de sorpresa, porque ya, como dije en un medio de comunicación, cuando empezó esta obra, nosotros los policías fuimos los primeros sorprendidos cuando salimos a la vía pública y vimos que estaban realizando un carril bici de un día para otro. Habíamos visto señalización prohibiendo el estacionamiento, pensamos que por motivos de poda, de trabajos en la vía, de cualquier otro tipo de circunstancia, nunca pensamos que de un día para otro se fueran a eliminar estacionamientos, los pocos que habían en la zona centro, para crear este carril. Y en cuanto vimos que había denuncia por parte de la asociación de vecinos que estamos hablando, ya sabíamos el desenlace, porque sabíamos cómo se había redactado la ordenanza, sabíamos que el área de movilidad, que nadie habla de la concejal de movilidad, que es la que ha redactado el proyecto del carril bici, porque recordemos que los servicios públicos, el que lleva el mando de Carlos Tarife, el concejal, solo realiza la obra. Es quien lleva a cabo la obra, únicamente. El área de movilidad es la que establece el proyecto y la que dice aquí tiene que haber un contenedor de patinetes y bicicletas como el de la calle Fuente Morales, que por causar los problemas que ha causado el fin de semana, aquí tiene que haber esto y aquí tiene que haber lo otro. Pero, el área de movilidad, Jesús, a cabo este proyecto. Perdona que te interrumpa porque lo comentabas antes, yo la verdad es que tenía curiosidad. Entiendo por lo que dices que cuando el ayuntamiento inicia ya incluso las obras de este proyecto, ni siquiera hasta ese momento se había reunido, a pesar de que hay un elemento clave en todo lo que estamos hablando, que es la seguridad vial, con la policía local para explicarles el proyecto y cómo iba a ser, las consecuencias que tenía que tener, formarles también en la parte formativa necesaria ante un cambio tan importante. ¿No hubo ningún contacto con la policía local? No, en absoluto. Desde que el área de movilidad y el área de seguridad se separaron en dos, el área de movilidad hace unas cosas y el área de seguridad se entera de lo que hace el área de movilidad una vez lo han hecho. A la seguridad nunca nos preguntan, miren, queremos hacer esto aquí. ¿Ustedes qué criterio tienen ante esto? ¿Es viable? ¿Causará problema a la circulación? ¿Un informe? Algo, nada. Nosotros nos integramos el carril bici cuando ya estaba realizándose la obra y ya se habían eliminado los aparcamientos. Después pasó en la calle Fuente Morales. En la calle Fuente Morales, que habrán visto la noticia, instalaron un contenedor de bicicletas y patinetes que ocupaba la calzada. ¿De acuerdo? Eso tenía que ir ahí porque el área de movilidad dijo que ahí iba ese contenedor. El área de servicios públicos, obviamente, lo coloca donde dice el área de movilidad, y el área de seguridad, que somos nosotros, cuando vemos que existe un obstáculo en la vía que no se puede retirar a razón de la sentencia que estamos hablando, de las medidas cautelares que establece la paralización del proyecto, como no se puede retirar de la calzada y supone un riesgo para la seguridad, se tiene que cerrar la calle. Es decir, resumiendo, movilidad dice aquí tiene que ir un contenedor, servicios públicos pone el contenedor y seguridad cierra la calle por seguridad. Entonces, aquí tenemos como tres áreas que parece que son tres municipios diferentes. Y así todas las circunstancias que han acaecido alrededor del carril bici tienen mucha connotación con la falta de coordinación. A seguridad siempre se nos tiene para el final. Es decir, yo hago el proyecto y cuando ya esté montado, a ver cómo escapamos. Esa es nuestra percepción desde los policías que estamos en la calle, porque como colectivo que somos comprometidos con la seguridad vial, porque es cierto que dentro de nuestro área, dentro de nuestro colectivo, entre nosotros, estamos comentando bastante este tema, porque nos preocupa a razón de que vamos a ver un colapso de tráfico importante, porque conocemos a los conductores, conocemos cómo discurre la circulación en Santa Cruz y sabemos que este carril lo que va a conllevar es que los vehículos que deberían estar estacionados van a seguir circulando, van a seguir contaminando y van a seguir causando problemas de ansiedad y nervios de los conductores. Todo eso está más que estudiado, va a ser así. Seremos municipios como La Laguna, donde se ha peatonalizado la zona. Existen diferentes parking privados a lo largo de toda la ciudad. No existen problemas de tráfico, no existen problemas de congestión de tráfico. Todos los comercios y todos los conductores están encantados con cómo discurre La Laguna en la circulación. ¿Por qué? Porque van a un parking privado, dejan su vehículo ahí y discurren en un terreno llano libremente, sin riesgo, sin peligro, sin contaminación. Lo tenemos en la zona urbana de Santa Cruz también. La zona urbana de Santa Cruz lleva muchísimos años funcionando y ahí nadie se ha quejado absolutamente de nada en absoluto. ¿Por qué si este carril bici hubiera discurrido por las calles peatonales, por Callao de Lima, por Viera y Clavijo, Pérez Galdós, nadie estaría protestando ahora por el carril bici?
Es más, seguramente los mismos que lo critican lo estarían ahora aplaudiendo, porque es una buena medida para fomentar el uso de un vehículo no contaminante. Pero eliminar estacionamiento y permitir que los vehículos a motor puedan llegar hasta la zona donde no existen estacionamientos, esto va a provocar caos de tráfico. Sin duda, lo que pasa es que el proyecto es que va más allá de eso que comentas. Nosotros entrevistamos aquí a su responsable, al director técnico, y claro, es muy ambicioso. A mí lo que me sorprende de este proyecto, Jesús, es la falta de coordinación, como tú bien has dicho, la falta de información a los vecinos. A mí lo que me sorprende es un proyecto tan ambicioso, como ellos mismos reconocen, que lo que pretende es un cambio drástico en la movilidad en una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, con la orografía que tiene Santa Cruz de Tenerife, se haya hecho esta mañana prácticamente con nocturnidad y alevosía, como se suele decir. Pero te va a preguntar, Oscar Martín. Pregúntenle ustedes a los profesionales del servicio de traumatología de la Candelaria lo que piensan de los patinetes. Por cierto, eso de entrada. Señor Illada, ¿están actuando ustedes en Santa Cruz para que los usuarios, los que transitan por las calles de Santa Cruz de Tenerife, hagan un uso correcto, prudente de la patineta? ¿Están sancionando ustedes? ¿Están controlando, vigilan o no? Porque no dan abasto. Porque es que hay cada uno que menudo peligro, ¿eh? Bueno, vamos a ver, cuando se estableció una explotación del dominio público por parte de dos empresas, eran tres, pero al final solo concursaron dos y ahora solo queda una. Recordemos que la explotación del dominio público está ofertado por el Ayuntamiento de Santa Cruz y hay una empresa que paga un canon al Ayuntamiento por el uso del dominio público para una actividad lucrativa, ¿no? Como es el alquiler de patinetes. En ese pliego, en esas condiciones, existía que deberían existir cursos de concienciación a los conductores de patinetes para poder... así que discurran con seguridad con el vehículo, con el VMP. Esto no se está dando. No se está dando porque el patinete es un vehículo de fácil accesibilidad para cualquiera. O sea, uno va caminando por la calle, se encuentra una bicicleta y se sube. Uno encuentra un patinete y se sube al patinete. El patinete es un vehículo que, bien utilizado, ayuda bastante a la movilidad. ¿El problema cuál es? Por los patinetes de alquiler, sobre todo. También ha sido un boom con el tema de los repartidores, de las empresas de reparto que usan este vehículo también para desplazarse con mayor celeridad y rapidez. Y pues muchas veces tenemos que tener mano izquierda con este tipo de colectivos porque a fin de cuentas todos sabemos cómo están explotados laboralmente este tipo de personas, ¿no? Que usan el patinete para poder ganarse la vida. Y también es cierto que, como bien has dicho, la situación no sobrepasa. O sea, esta batalla la tenemos perdida antes de empezar. Cuando nosotros vimos al principio la instalación de los vehículos de movilidad personal, de alquiler en la ciudad, quiero hacer énfasis en ese aspecto, de alquiler, que cualquier persona, turista, menor, cualquier persona podía hacer uso del patinete simplemente con poner un código QR, ya nos pareció un disparate, porque estaba clarísimo que no se iban a respetar las normas de tráfico y también sabíamos que no tenemos capacidad ni logística, ni material, ni técnica para que los policías locales estemos corriendo detrás de usuarios de vehículos de movilidad personal para denunciarlos por una infracción como si ocurriera por una zona peatonal, cuando esa persecución en sí misma podría causar que el conductor tuviera un accidente, pudiera atropellar a alguien y entonces al final una infracción administrativa, que es una simple denuncia, se convirtiera en algo mucho más grave que encima ha causado la gente de la autoridad, en este caso el policía local. Natacha. Señor Illada, buenas noches. Hablaba usted antes de la laguna, de la peatonalización de la laguna, que en su momento también causó bastante molestia, pero si algo bueno se hizo en ese momento es que se habló mucho sobre el proyecto y para informar a los vecinos de lo que iba a pasar. Pero retomo algo que a mí me parece muy importante, que con la introducción del carril bici lo que se ha hecho es eliminar plazas de aparcamiento, precisamente con el colapso de vehículos que tiene ahora mismo Santa Cruz. Ese carril bici, por ejemplo, en calles como el Pilar, Vía del Barbás, se está utilizando precisamente como aparcamiento y en otras zonas se ha eliminado la posibilidad de aparcar como la zona de presidencia del gobierno, con lo que entiendo que hay mucha gente que aparcará en lugares o de forma más o menos irregular. ¿Ustedes han notado un aumento? No sé, es una curiosidad que me surge, un aumento de multas, de apercibimientos en ese tipo de circunstancias que también esté generando molestias entre los conductores? Con el carril bici ahora mismo se está usando. Obviamente los carriles de descarga lo están utilizando y, como les dije antes, con el tema de los repartidores somos muy conscientes de la penosidad que tienen los transportistas para poder dejar su mercancía en una zona como el centro de Santa Cruz, que todos conocemos lo difícil que es. Las cargas de descargas, todos sabemos también que con la instalación del carril bici se han eliminado bastantes. Ellos dicen que han puesto otras, nosotros no las hemos visto y si las han puesto lejos alejadas de los lugares donde suelen realizar ellos el reparto.
Y pues solemos tener bastante mano izquierda con este tipo de colectivos, sobre todo porque cuando hay un carga y descarga ocupado por un vehículo particular, el agente acude, lo denuncia y espera la grúa. Obviamente el transportista no puede estar esperando ahí a que la grúa se lleve el vehículo para poder estacionar él, porque estaría perdiendo tiempo, dinero y su trabajo. Obviamente todo eso somos conscientes. ¿Que se ha efectuado más infracciones de tráfico? No. Lo que sí hemos notado es mayor congestión del tráfico en la zona centro, como si ya pudiera haber más congestión de tráfico. Hoy mismo vi una noticia que hablaba de 5.000 vehículos en la calle El Pilar, una asociación que por la bicicleta en Tenerife, que me parece muy loable lo que están reivindicando, pero sinceramente me parece que 5.000 vehículos en la calle El Pilar me parece una exageración. Entre otras cosas porque tampoco existe ninguna medición de vehículos en esa zona. Solo existe una medición de vehículos en la entrada a Santa Cruz que se hace todas las mañanas de 7 a 10 de la mañana. Y hablamos de 20.000 vehículos de 7 a 10 de la mañana en la entrada a Santa Cruz. Me parece demasiado. Nosotros hemos pensado lo mismo. Y yo se lo he trasladado incluso en persona al propio concejal y a algunos que me han preguntado. Nosotros pensamos que la solución al centro de Santa Cruz es la peatonalización. Hay que peatonalizar las calles. Hay que peatonalizar la calle La Rosa. Hay que peatonalizar la calle El Pilar, como bien pide la Asociación de Bicicletas por Tenerife. Pensamos que la solución, no podemos permitir que los conductores accedan con los vehículos, porque si eso pasa, van a seguir haciéndolo. Eso no tenemos ninguna duda al respecto, pero ninguna duda. La ciudad de Santa Cruz es una ciudad que accede mucha gente de fuera, no es una ciudad en la que el propio santacrucero use su vehículo para ir al centro de Santa Cruz. La mayoría de las personas que acceden vienen de fuera de la ciudad a hacer función administrativa, a realizar compras en donde su municipio no pueden realizarla, etc, etc. Y eso no puede ser que se eliminen aparcamientos, no se instauren aparcamientos aleatorios o de privados incluso. Tenemos un parking como el intercambiador de Santa Cruz, olvidado, completamente olvidado, un parking que no está señalizado correctamente, podría estar mucho mejor señalizado para los turistas, para la gente que viene de fuera, para que pudieran estacionar su vehículo ahí, no se hace. Y toda esa falta de iniciativa no se puede solucionar, pensamos desde nuestro punto de vista, con un carril bici en el centro de la ciudad de la noche a la mañana. No va a causar problemas de tráfico y no va a haber tiempo material para que el conductor se habitúe a esa nueva realidad. Pues Jesús, la verdad que es un placer poder escucharte y poder reflexionar contigo sobre la situación. Yo creo que cosas que se podían haber previsto y se podían haber hecho de otra manera. Por cierto, la concejal, en este caso de movilidad, es Evelyn Alonso, a la que se ha aludido en varias ocasiones y evidentemente es responsable de todo lo que tiene que ver con el área de movilidad. Jesús, de verdad, buenas noches y a seguir en esa lucha por defender, en este caso, los derechos laborales de la policía local, pero también la seguridad de todos los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife. El placer ha sido mío. Saludos. Bueno, pues la verdad es que Natacha, ¿cómo lo ves tú? Porque a Pues mí, mira, yo estoy muy indignado con esto porque una buena idea se haga tan mal. exacto, porque es lo que dices. A mí lo que me ha sorprendido es precisamente lo que ha dicho Jesús Guillada, de que a la policía local o a los responsables de seguridad del municipio no se les informe con la antelación suficiente, primero para poder ellos también adaptarse a esta situación y también informar a los vecinos o a los conductores o a los ciclistas o a los patinetistas de las nuevas circunstancias que va a estar Santa Cruz. Yo vuelvo a insistir, yo me acuerdo en la época en que se empezó a peatonalizar las calles principales de La Laguna, que por cierto que ahora pasas por la calle La Carrera, la calle Herradores y tal, y no te acuerdas de cuando eso no era peatonal. No me acuerdo. O sea, eso ya tú ya lo tienes asumido como tal. Y había mucho malestar, mi madre toda la vida tuvo un negocio en La Laguna y empezó con mucho malestar, pero fue una situación de mucho explicarlo, y de no ir como un elefante en una cacharrería. Yo estoy de acuerdo con Jesús en que una de las posibles soluciones es la peatonalización, pero alude a La Rosa. Tú dirás a los vecinos de La Rosa ahora que se metan otra vez en obras para peatonalizar una calle cuando llevan 2 años sufriendo una situación absolutamente dantesca, no solo para conductores, sino para los propios vecinos y para los propios negocios que están en esa zona de la calle La Rosa y del barrio de Toscal. Al final, todo se traduce en eso, en que hay una serie de concejalías que quieren ir por libre porque todos se quieren apuntar el tanto. Y cuando te quieres apuntar el tanto y no quieres contar con una concejalía que supuestamente tiene que trabajar en relación contigo, pues pasa lo que pasa, que aquí de repente aparece, como es el tramo de presidencia del gobierno en Santa Cruz, con un carril bici que se para, porque no existe una continuidad de ese carril bici. Pero es que hay cosas que están bien hechas. Yo llego hasta aquí. No podemos ir a peor. O sea,
tú lo acabas de decir. O sea, No, siempre podemos ir a peor. Bueno, ya, es lo que me estoy dando cuenta poco a poco. Bueno, poco a poco, ya con los años que llevo ya en esto debería tenerlo claro, pero que la Concejalía de Movilidad tiene que ir, como ha ido siempre en el Ayuntamiento de Santa Cruz, con la de Seguridad Ciudadana, que es por lógica, porque al final la movilidad está vinculada con la seguridad ciudadana. Y sobre todo porque lo que dice El él, cada vez tráfico, hay sobre más, todo, cada vez por hay el más tráfico, coches. claro. Y sobre todo, cada vez hay más crispación en el conductor. Yo no conduzco. Yo siempre lo he dicho. Yo cada vez Yo no menos. conduzco, además porque no tengo carnet de conducir, con lo cual Mejor. no podría ponerme Mejor, al quiero volante decir que no de conduzcas no nada. teniendo carnet de conducir. Efectivamente. Bueno, no sé, de todo hay, Ya, lo sé. todo hay en el mundo. Yo te digo que siempre podemos ir a peor. Pero bueno, como pasajera o simplemente como peatón, muchas veces veo circunstancias y situaciones de crispación máxima en conductores. ¿Por qué? Pues porque no encuentras aparcamiento, porque llevas a lo mejor 20 minutos dando vueltas a la misma manzana para conseguir aparcamiento y te tienes que ir 3 kilómetros más allá porque tú piensas, obviamente, que si vas con tu coche vas a poder aparcar en la puerta del sitio donde vas. Pues no, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y también hay que hacer una labor de pedagogía sobre este tema. Y Óscar, que tiene un máster como peatón en Santa Cruz de Tenerife, Cierto. mira que has caminado por esa A diario, ciudad. siempre, a todas horas. O sea, que tú todos ves, los días, ves de esa lunes a realidad. domingo. A domingo. Ves esa realidad, bueno, cuando estás en La Gomera. Efectivamente, tuve este fin de semana en La Gomera. Pateando Santa Cruz te vamos a llamar. Bueno, no te voy a preguntar qué hiciste en La Gomera, pero te voy a Fin de semana, preguntar San Sebastián de la por qué Gomera. has percibido Ya tú... iré a mitad de julio a la bajada de la Virgen de la Palma un fin de semana, tranquilo. ¿eh? Ya fue la bajada del trono. Sí. Ahora falta todo, el baile de los Ahora el 10 enanos. los enanos, está empezando ya bueno, pues los principales actos, ¿no? Y ahora en la próxima semana, a partir del día 10, que es los enanos, empieza ya la semana fuerte de la bajada de las fiestas lustrales de la Virgen de las Nieves. Bueno, este año yo voy a ir. Voy a estar ahí. Ah, ¿vas a ir? Sí, voy a ir. ¿No lo tenías callado? Bueno, lo estoy diciendo ahora. ¿Y mira te, tú. y te quedarás por Santa Cruz de la Palma o por otros municipios? No sé dónde me quedaré todavía. Bueno, me Cualquier quedaré. cosa que necesites, ahí estamos. Gracias. Pero tú vas a estar. Bueno, estoy en ello. No sé si te dejarán que entrar. no, intento ir el sábado 12, fin de semana. Estoy en ello, todavía no lo he confirmado. Pero yo les veo como improvisando demasiado, ¿no? No, bueno, pero yo qué sé, está bien Sí. Hay saberlo. problemas de pasaje, ¿eh? Por eso les digo. Bastante. Claro. Podríamos haber hablado Casi esta imposible. mañana, pero bueno, lo estamos hablando ahora, no Sí, pasa bueno, nada. Pues yo me alegro, bienvenido. Pues ahí estaré, ahí estaré. Es tu casa, te ese recibimos sábado, con los brazos bien abiertos. Ese sábado estaré allí viendo, yo nunca lo he visto, el baile de los enanos, ¿tú lo has visto? Sí, hombre, claro, por Dios, ¿qué pregunta es esa? Yo conozco palmeros que no lo han visto. No, pues lamentable. Bueno, ¿tú lo has visto, Natacha? Lo vi una vez, sí. Bueno, merece la pena. Merece la pena, sí, porque es algo curioso de ver. yo Lo no lo he disfrutan visto. mucho en La Palma. Vale. Curioso, no, es terrible, es tremendo. Ah, terrible, pero terrible de malo. No, de No, bueno, vale, vale. de bueno, es un espectáculo, es un evento. Bueno, en este caso, bueno, le bailan es un acto religioso, porque estamos hablando que la danza de los enanos le bailan, hace un canto a la Virgen de las Nieves. Y es, bueno, un fervor. Pero hay tremendo. como muchas sesiones, eso me ha sorprendido. Sí, a hay mí. varias sesiones en el recinto central. Son varias. La primera es la que Tiene que ser todo duro, el mundo. también, 35.000 entradas se vendieron cuando salieron en internet. La primera es no sé qué horario es, siempre históricamente era a las 9 de la noche. A las Es de 8. noche, la Sí, primera, que es y era el el recinto ferial, la primera. jueves, creo. Históricamente se hicieron en la Plaza España, luego se pasaron a Santo Domingo y ahora en el recinto central, que es en el Muelle. La primera es la que todo el mundo quiere ir. Pero ojo, hay que decir también que los palmeros o no palmeros pueden disfrutar, que yo también lo he disfrutado hace ya muchos años, en la calle, que luego bailan por la calle Real, principal calle de la capital palmera, y desde luego verdad, merece la pena, cierto. sin duda. ¿De qué estábamos hablando antes? Santa Cruz de Tenerife, el carril bici, que si tú has notado el caos. Hombre, sí se nota la señalización, cuando ahora se ha tenido que parar algunas acciones que se estaban tomando, la zona de carga y descarga, la calle del Pilar, desde luego, es un caos. El comienzo de la calle del Pilar Méndez Núñez sigue siendo un caos. Y bueno, y ahora pues parece que están produciendo unos trastornos debido pues a los movimientos que ha tenido que hacer el ayuntamiento. ¿Qué Una vez cosas? pues se tienen que parar los pequeños trabajos que habían comenzado, ¿no? Hay cosas que son tremendas, porque es que yo creo que fui uno de los últimos que pasó con mi coche por ahí, porque mira que yo a Santa Cruz no bajo el coche, pero a los sábados, perdón, que esto fue el sábado, fines de semana, a veces me atrevo un poquito más cuando voy con prisa a hacer alguna gestión. Yo pasé por esa calle Fuentes Morales cuando la policía ya estaba preparando para cerrar la calle y yo ya había visto el contenedor ese que hay ahí y yo decía, pero si esta calle, mira que yo creo que es una de las calles más estrechas por las que puedes circular en Santa Cruz de Tenerife, y mira que hay calles estrechas. Y yo decía, pero ¿cómo ¿a quién se le ocurrió poner este bicho aquí? O sea, porque hay otro que está donde la plaza de los institutos, por debajo de la Cruz del Señor, que está en una zona amplia y tal. Simón Bolívar, por ahí, ¿no? Sí, ahí no molesta. Está, no sé cómo se llama la calle que va ahora a la plaza de los institutos de toda la vida, enfrente del Andrés Bello. Sí. Y tú dices, bueno, pues aquí vale.
Pero es que cuando yo lo vi en la calle Fuentes Morales, ahí yo dije, esto no puede ser real. Claro, es que por ahí pasan guaguas, que ya por sí les cuesta pasar, pues imagínense. Bueno, un auténtico caos, no vamos a darle más vueltas, un caos, una chapuza, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz con el carril bici. Yo insisto, una buena idea que han convertido en auténtica chapuza por improvisar, por falta de comunicación, por falta de coordinación y por todo lo que nos ha contado Jesús Illada. Unos minutos a publicidad y volvemos rápidamente. Gorsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día La Tertulia. Bueno, ustedes no se lo imaginan, pero nosotros ahora estamos preguntándonos aquí en la pausa de publicidad qué estará haciendo Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real ahora y tenemos nuestras propias quinielas. ¿Tú qué crees que está haciendo ahora? Pues ya estará durmiendo. Bueno, está durmiendo. Bueno, ¿tú crees que dormirá esta noche? Hombre, no sé, me imagino haber pasado ya los protocolos y estará ya en la celda, no sé ¿Pero si... podrá conciliar el sueño? Entiendo que en el módulo de ingreso, porque acaba de llegar. O sea, ya ahora en estos próximos 5 días se decide si va me imagino que irá a la sala, al módulo de respeto, pero hasta en los primeros momentos de ingreso, entiendo, ¿no? Y ahora se decidirá si compartirá celda o no, pues se decidirá quién va a ser su acompañante amigo. Entiendo yo que estará en una zona donde habrán presos por delitos financieros. ¿Pero por qué está haciendo ahora? Pues estará 10 y cuarto, 11 y cuarto en Madrid, pues irá durmiendo. ¿Tú crees que está durmiendo también? Pues yo no sé si yo conciliaría el sueño entrando en la ayudita. cárcel. Bueno, durmiendo, intentando así, dormir, pero de ya repente. encerrado ya en la celda. Hombre, eso sí, ya habrán cerrado rejas, que bueno, yo no sé si es como las películas que tienen rejas o una puerta sin, una puerta, ¿no? sin nada, no lo ¿Y sé. qué estará para darle pensando? intimidad. Estará Me cogieron, me cogieron. Estará diciendo, estará diciendo, acordándose mucho del Peugeot, de los Coldos, de los Ábalos, Sánchez, que eran los 4 que iban en ese Peugeot recorriendo toda España. Fíjate tú. Las vueltas que da la vida. Muchos políticos han pasado ya por prisión, en este caso, insisto, prisión provisional. Todavía no hay sentencia, esto tiene que seguir hacia adelante. Pero es la realidad. La cárcel iguala mucho las clases sociales y las realidades sociales. Allí, pues, al final, ese caché o pedigrí que puedes traer de la calle, no complicado que te pueda servir de algo en la cárcel. El dinero sí, el dinero ayuda en cualquier lado, también en la cárcel. Acuerdo de la huelga de hostelería. La semana pasada se anunció por fin, no habrá huelga en la hostelería tinerfeña en el verano, no la va a haber. Y eso ha sido gracias a un acuerdo finalmente suscrito por la mesa sindical, liderada por sindicalistas de base, y por la patronal hotelera, en este caso por Asotel, y se ha hecho con la mediación del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Turismo de Jessica de León y del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y se firmó ese acuerdo también en presidencia del Gobierno. Vamos a escuchar a los principales protagonistas. Jorge Marichal, presidente de Asotel. Acuerdo histórico, tenemos el mayor incremento en la historia de los convenios de hostelería en Canarias. Creo que la situación también así lo requería. Quería poner de manifiesto que, a pesar de tener un convenio firmado en el cual habría una subida este año ya hasta el año que viene, hemos entendido que la situación de inflación y la situación que están viviendo los trabajadores del sector necesitaba una corrección de esa subida. Todos sabemos lo que está pasando con la vivienda, sabemos lo que está pasando con las infraestructuras y sobre todo el transporte, y sabemos que por mucho que se cobre, el dinero no llega a final de mes porque el dinero no cunde, ¿no? Que es el problema que estamos asistiendo. Pero bueno, nosotros, dentro de nuestra pequeña capacidad que tenemos y que podemos hacer, lo que hemos decidido es sentarnos, hablar, escuchar las peticiones que tenían, poner sobre la mesa también algunas peticiones nuestras, porque de eso va la negociación, y al final, pues bueno, ser conscientes que un incremento tan importante va a llegar a los canarios de manera inmediata, a los trabajadores que están amparados por este convenio en los próximos días. Mejora salarial importante, no es el acuerdo que por completo quería sindicalistas de base, pero al final es el acuerdo que han firmado y que les convence. Vamos a escuchar a Manuel Fitas, el portavoz de sindicalistas de base. Cierto es que no es el acuerdo que nosotros queríamos. También la patronal nos consta que en el Consejo Directivo de Asotel de ayer tuvo sus dificultades, porque nosotros planteamos inicialmente una reivindicación que era incrementar los salarios un 6,5% para absorber
medio punto de los llamados pactos salariales y abrir una negociación con la garantía que teníamos un año del convenio firmado. La patronal ha querido cerrar un convenio que dé estabilidad durante 3 años, no solo revisión salarial, y por eso en el documento que os hemos pasado firmado, que si tenéis alguna duda sobre los puntos que se han firmado, estamos a vuestra disposición, pero son meros retoques. Hay una revisión salarial fuerte que se ha conseguido para que no se sigan distanciando esos famosos pactos salariales, que yo me congratulo que sindicatos que hasta hace 2 meses parecía que nadie cobraba los pactos salariales, reconozcan ahora que más del 80% de los trabajadores están vinculados para ellos y que el salario de convenio lo cobra en el sector alojativo aproximadamente el 20% del sector. Bueno, y satisfacción también en el Gobierno de Canarias, representada por la figura de Fernando Clavijo. Este acuerdo significa que 1.500 millones de euros que genera el sector se van a quedar en las familias canarias. Esa es la importancia, eso es la transferencia. ¿Cuánto? Al año. O sea, esa es la importancia de la magnitud de este acuerdo. Y ahí, evidentemente, el Gobierno, liderado por Jessica, que es la consejera, lo único que hemos hecho es simplemente propiciar espacios de encuentro, que se beban todo el agua y se coman todos los caramelos, que es lo que hicieron la otra noche. Pero lo único, la concertación social, el diálogo social es fluido, es sano, y una vez más Canarias da ejemplo al resto del Estado. Y ese es el trabajo de la patronal, que con generosidad, con un convenio en vigor, ha querido escuchar y ser consciente de sus trabajadores y de la necesidad de actualización del convenio y de las retribuciones, y por otro lado de una labor sindical que infinitamente, mayoritariamente, ha huido de los personalismos, como decía Tomás, ha huido de los protagonismos personales y de las poses y cómo se queda en la foto, y ha hecho un ejercicio de compromiso y de generosidad y de verdad, de humildad, para favorecer a esos 76.000 trabajadores. Yo solo puedo darles las gracias nuevamente por escoger esta casa, y podemos sentirnos todos orgullosos de que el modo canario de hacer las cosas es un modo que está generando escuela en el Estado. Gracias. Bueno, pues no sé por qué, pero al final esto ha marcado escuela en el Estado, según Fernando Clavijo. Bueno, en este caso... Pero bueno, nos alegramos, por supuesto. Sí, hay que decir que se logra la paz social en el sector de la hostelería, en el turismo, por tanto, es clave, porque históricamente es lo que se lleva logrando también, o batallando, luchando para lograr este punto. Hay que decir que parece ser que ha sido clave, así lo dicen también los sindicatos, y la patronal, la intervención, la mediación por segunda vez de Jessica de León, la consejera de Turismo, y el propio presidente Fernando Clavijo. Hay que decir, hay un dato añadido a lo que decía el propio presidente, es decir, hablamos de 80.000 euros, en este caso, en 3 años, de aquí a 2028, ¿no? Y luego creo que los 950.000 de masa salarial en general, ¿no? Bueno, yo creo que es importante llegar a ese acuerdo porque se logra a las puertas de un verano. El efecto que podía tener pudiese ser importante en la actividad turística, en la ocupación, como ocurrió en Semana Santa. Es verdad que a mí me ha llamado siempre poderosamente la atención el hecho de que se haya llegado in extremis, tanto en el turismo como en la restauración. Estoy viendo a Carlos Quintero, que representa el sector de la restauración. Ese es Carlos Quintero, ¿verdad? Quintero, que está al frente de la asociación. Yo viendo el vídeo lo pensé también. De la asociación de hostelería, de empresarial, de la restauración. Saben que Carlos Quintero es el vicepresidente, Ramón Fariña el presidente. Ahí acudió el señor Quintero y Jorge Marichal representando a la parte turística, a la patronal, en este caso a Sotel. Hay que decir, por otro lado, que a mí me llama poderosamente la atención el hecho, esto hay que ponerlo sobre la mesa y reflexionar, lo que ya desde un primer momento se haya logrado firmar ese convenio colectivo de la subida de salario en Las Palmas de Gran Canaria, y que se llegó hasta este punto durante mucho tiempo prolongado en Santa Cruz de Tenerife. Creo que hay que partir de la base también que creo que tendrían que unificarse los convenios colectivos tanto en la provincia de Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife. Es curioso también que se haya desmarcado COE. El viernes mandó la Comisiones Obreras, mejor dicho, perdonen, mandó un comunicado a Comisiones Obreras explicando el hecho de por qué se había desmarcado y haciendo una valoración de este acuerdo, y lo llaman el acuerdo de la vergüenza, según Comisiones Obreras. Sí, bueno, Comisiones Obreras y sindicalistas de base, o sea, no van a estar nunca en la misma línea. Yo creo que no los he visto nunca en la misma línea. Porque al final Sindicalistas de Base nace por una rebelión interna dentro de Comisiones Obreras. Eso es una larga historia que ya se la contamos otro día, Natacha. Pues yo creo que en general y por el bien común creo que es una buena noticia que se haya alcanzado
este acuerdo, pero precisamente cuando se habla del ejemplo que se ha dado para llegar a este acuerdo, el ejemplo se dio en la negociación de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, llegando a un acuerdo, llegando a acuerdos económicos y de condiciones laborales antes de una huelga en Semana Santa, que aquí sí se hizo con un impacto bastante bajo, por cierto, porque además también es verdad que no hubo ningún tipo de problema con las concentraciones. Lo que sí, seguimos hablando de subidas salariales, pero subidas salariales teniendo como base pues unos sueldos que tampoco son la panacea para hacer frente a la vida en general y sobre todo particularmente en los centros turísticos, porque volvemos otra vez a decir lo mismo, no es lo mismo trabajar, lo focalizo en el sur de Tenerife, en los cristianos siendo de la Orotava y teniendo que ir todos los días a la Orotava porque no encuentras dónde vivir en la zona donde trabajas, que estando en los cristianos. Lo que pasa es que en los cristianos a lo mejor no te puedes permitir un piso ni siquiera compartido, a pesar de que con 50 años te tengas que ver en la tesitura de compartir piso. Pero yo creo que todas las mejoras son buenas y sobre todo también son buenas, que es algo que yo creo que no comprenden o no se explica lo suficientemente por parte de las patronales, es que eso también es bueno para el empresario. Porque cuanto más contento esté el trabajador, claro, más productivo es. Claro. Y no vamos a hablar de una felicidad como la conocemos de "ay, soy feliz, happy flower". No, es una felicidad de ir con una cierta satisfacción a trabajar, porque por lo menos el trabajo que vas a hacer va a estar remunerado en unas condiciones en que te permitan pues llevar una vida normal, no buena, sino normal. Con lo cual, yo creo que ya deberíamos empezar a hablar de eso, de la productividad del empleado, también vinculada a esas mejoras salariales y de condiciones de trabajo, y sobre todo que seguramente, tanto que se quejan del absentismo laboral, el absentismo laboral también está muy vinculado en los últimos años a la salud mental. La salud mental, ¿qué te puede hacer mella? Precisamente no llegar a fin de mes, no poder llenar la nevera, a lo mejor tener una familia y que tus hijos no puedan hacer cierto tipo de cosas. Y eso también se mejora y se arregla mejorando las condiciones de trabajo de los empleados. Y es un círculo vicioso, o la pescadilla que se muerde la cola, y yo creo que también deberíamos empezar a trabajar en conjunto. En eso, porque se sacó incluso en esa rueda de prensa Manuel Fitas, que no es que le haya comprado la teoría a la patronal hotelera, pero sí que no se pone en la posición tan extrema, o en la posición que tienen Comisiones Obreras o UGT, contra las posiciones de la patronal, precisamente con el absentismo, ¿no? Y se ha hablado de una cosa que yo creo que es interesante, y yo creo que la clave está en lo que tú dices, y es que hay muchas personas que acuden a su médico de cabecera y hasta que les atiende el especialista y le hace la valoración, les da la baja. Efectivamente. Entonces a lo mejor pues ya el especialista dice, mira, no tienes nada. Pero ese tiempo están de baja y se produce esa ausencia del trabajo justificada, justificada porque tiene una baja laboral. Pero es que a lo mejor, si se trabaja anteriormente o previamente la salud mental de esa persona, que la mejor manera de trabajarla es con unas buenas condiciones laborales, pues no va a acudir a su médico de cabecera, no va a llegar a esa situación en la que esa persona considera que está completamente desbordada, que no tiene capacidad para seguir con su trabajo. Entonces yo creo que ahí en ese campo es donde hay que trabajar y dejarse menos de criminalizar, en este caso, a los trabajadores. Bueno, vamos a finalizar con algo que ocurrió en el Pleno del Parlamento de Canarias la semana pasada, porque suele ser difícil que partidos políticos tan distantes, como es el Partido Popular, por ejemplo, y el Partido Socialista, fíjense, de todo lo que hemos hablado, bueno, pues aplaudan unánimemente una intervención, en este caso de un consejero del Partido Popular, de Poli Suárez. Ocurrió en el Marco. Ustedes saben que este fin de semana era el fin de semana más grande de unas varias semanas que llevamos ya de actos en defensa de los derechos y de visibilidad del colectivo LGTBIQ+, que finalmente, bueno, pues tuvo su gran concentración este sábado 28 de junio. Se han izado las banderas del colectivo en muchas instituciones públicas, incluso también en centros educativos, y la diputada de Vox, ustedes saben que Vox tiene un discurso muy contrario contra todas estas manifestaciones. De hecho, en algunos ayuntamientos como en Granadilla o en Arona se han desmarcado, a pesar de estar dentro de los gobiernos municipales y a pesar de que se dijo que se les incluía a los gobiernos porque ahí las cuestiones ideológicas no tenían nada que ver. Bueno, la realidad es que se han tenido que desmarcar de esos actos porque no están de acuerdo. Incluso en Arona han tenido un enfrentamiento muy intenso que se ha visibilizado en las redes sociales con la concejala Ruth Martín, que es la concejala de Igualdad, que es de Coalición Canaria, por culpa de no apoyar esas iniciativas. Bueno, en el Parlamento de Canarias se ha llevado también toda esa pelea y la han escenificado Paula Jover, diputada de Vox, y Poli Suárez.
del consejero de Educación del Partido Popular. Vamos a escuchar este momento que puso en pie al Parlamento de Canarias, excepto a los diputados de Vox. Señor consejero, yo no vengo aquí a hablar de si me representa un colectivo determinado o no. Estoy hablando de mi bandera española y le pido a usted que venga aquí en calidad de consejero, no en representación de ningún colectivo. Usted ahora es consejero de Educación. Le pido, por favor, usted ha dicho que no va a hacer nada. Le vuelvo a insistir en que de cara al próximo curso escolar adopte la instrucción necesaria para que se cumpla la ley, para que los centros educativos sean centros seguros, libres de propaganda, de una propaganda LGTBI que de todas formas no representa tampoco a todos los del colectivo. Hay muchas personas del colectivo LGTBI que sienten que esa bandera y ese colectivo, esos macrobotellones, no les representan. El próximo 28 no habrá peligro, los alumnos ya están de vacaciones y los profesores están pensando en irse de vacaciones, pero de cara al próximo curso escolar le pido, por favor, que no se quede cruzado de brazos y que dicte la instrucción oportuna para que los libros... Gracias, señora Jover. Señor consejero de Educación, finaliza la pregunta cuando quiera. Mire, esa bandera no es un trapo colorinchi, como dicen ustedes. ¿Vale? Esa bandera representa a mucha gente, los derechos de muchas personas que han luchado durante toda su vida por tener una visibilidad y tener los mismos derechos que tiene usted como heterosexual. Y en los centros educativos, ¿sabe lo que puedo hacer? Mire, comprarle mástiles a todos los centros educativos para que el 28 de junio icen esa bandera. Y la que no van a izar nunca, es la Borgoña, esa que les representa a ustedes libertad en los centros educativos de Canarias, respetando. Gracias, señor consejero. Pues, ¿qué quiere que les diga? Que muy bien, Poli Suárez, Poli el de Moya, como lo conocían a este gran, en este caso... Exalcalde de Moya. Exalcalde de Moya. Y que es además el secretario general del Partido Popular en Canarias y consejero de Educación, un defensor de esos derechos, sin lugar a dudas. Tuvo el apoyo unánime de toda la Cámara, a excepción de Vox, que van a esperar en este sentido de Vox, pues ese es su sello de identidad. Se ha quedado sola la diputada, la señora Jover. Y, bueno, pues en este caso creo que ha sido un discurso importante porque ha transmitido ese compromiso que tiene el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria Partido Popular, con las libertades en los centros educativos, el respeto a esos derechos de la comunidad educativa de esta comunidad autónoma, de todas, pero concretamente de esta, porque él es consejero de Educación. Chapó, me pareció un momento importante, se quedó sola Vox, por tanto, prevaleció en este caso la libertad y ese compromiso de Canarias, insisto, con este colectivo, del que apoyo yo también, por cierto. Marcar esa línea que yo creo que es fundamental, que después acaban gobernando juntos, pero sí, de que el PP no es lo mismo que Vox. Y yo creo que es importante que el PP pero bueno, sepa dar ese mensaje. Sí, bueno, en este caso sí que es verdad que ha habido un distanciamiento en este argumento, pero ellos, Vox y Partido Popular, aunque no lo crean, también se quieren bastante. No, se quieren bastante y se llegan a entender, pero después uno cuando sigue la actividad del Congreso y demás, o sea, realmente son muchas más peleas porque Vox sabe que sus votantes están en el Partido Popular y son los que se quiere. Y entonces intenta manifestar esa diferencia y creo que al Partido Popular es al que le falta diferenciarse de Vox en algunas circunstancias. Y en esto se puede desmarcar porque puede rascar también políticamente muchos votos. ¿eh? Sí, lo ha hecho muy bien Poli. Pero es que precisamente que si se desmarca de ciertas cosas, se desmarca de Vox y se desmarca de apoyos que puede tener en diversas instituciones. Se desmarca en Valencia también, por ejemplo. Claro, después ¿sabes lo que pasa? Que te dicen que por qué hace falta el orgullo. El orgullo hace falta por esto, porque a lo mejor se ha conseguido muchísimas cosas en los últimos años y quizás no en nuestro círculo, afortunadamente, o en nuestro barrio, o en nuestras familias pasen ya este tipo de cosas, pero hay que poner la visión mucho más amplia de lo que pasa en las islas, pues en nuestro Parlamento de Canarias, cuando pasan ciudades, cuando hay agresiones homófobas, cuando hay gente que no se respeta, y al final esto es algo que tenemos que reivindicar siempre. El orgullo no puede ser solo de junio, el orgullo tiene que ser por y para siempre, porque son estas cosas las que tenemos que seguir reivindicando por las personas que pudieron enfrentarse a una sociedad que en su momento los llevó al ostracismo, por los que no pudieron, por los que hoy en día todavía creen que no deben salir adelante, y como se decía antes o se sigue diciendo, no deben salir del armario porque está mal y porque no van a ser felices. No, vas a ser feliz porque tienen que respetar. Y hoy es precisamente que lo tengo a colación porque tuve que hacer una columna de opinión y encontré un discurso maravilloso de la cantante malagueña María Peláez hace 2 años,
cuando le daban el premio Arcoíris decía, déjenme ser feliz, déjenme hacer mi vida, porque esto no se trata tampoco de lo que yo haga en mi casa, porque mi casa es mía, se trata también de lo que hago en la calle, porque la calle es de todos. Y yo también tengo derecho a estar en la calle como hace cualquier persona. Y por cosas como este, por discursos como este, todavía tenemos que seguir apoyando y sobre todo sustentando a la gente que año tras año, mes tras mes, con orgullo, sin el orgullo y sobre todo con el orgullo de seguir trabajando por la libertad y por la felicidad de todos, tenemos que estar ahí y no debemos dar cabida a este tipo de discursos que lo único que hacen es un retroceso brutal y no podemos permitirlo. Pues bueno, me sumo, por supuesto, a esas palabras. Nos vamos. Óscar Martín, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. La próxima semana cuento contigo. Sí, por supuesto. ¿Cuándo tienes pensado ir a La Palma? Pues el fin de semana de los enanos. Ya lo dije antes. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos. ¿Pero tú vas a estar ahí o no? Espero que sí. Pues estoy no en te ello. saques- Yo creo que deberías ir, Óscar. Vamos a ver no saques el billete de avión ya, que te vas a quedar Estoy sin en ello, avión. estoy intentando arreglar antes algunos compromisos previos. Bueno, Natacha, felices vacaciones. Muchísimas gracias. Si nos da tiempo, nos vemos a la vuelta, Por ¿no? supuesto, yo espero cerrar temporada con ustedes porque, hombre, hay que cerrar. Sí, las etapa. cosas que empiezan hay que acabar. Disfruta y a ver si logras a ver, ya me contarás cómo lo hace, para que luego cuando me vaya a ir de vacaciones Lo digas voy a cómo lo hace. por lo menos del voy a móvil. hacer algo que es lo primordial, que es intentarlo. Vale. Modo avión y Yo ya te voy a está, poner ¿no? a prueba. A lo mejor llega un día y ves una llamada mía y no es para nada, sino solo para ver si está ¿por qué no lo desconectado. llevas contigo, le pones silencio y ya está? Sí, bueno. No, porque entonces lo miras. Pero ahí sí hay una cierta... Ay, voy a cogerlo, ¿por Ya. qué? Ay, voy a ver qué pasa, Ya. voy a ver Ah. Instagram, voy a ver tal, un vídeo de TikTok. Lo mejor es dejarlo en casa y tú irte por ahí. Exactamente, yo me llevo mis libros, mis cositas a la playa, ahí a verla pasar, a ver a las Repasa gaviotitas. la prensa, que se está poniendo de moda esto. No, no quiero. ¿No? No, porque es que entonces No, ya me desconecta, engancho, claro. Periódico El claro. Mundo, Es tal, que El País. Date cuenta que es que la actualidad ahora mismo es como una telenovela. Entonces, claro, me engancho. Total. Me engancho a un serial. Entonces prefiero no tener ese tipo de información. Bueno, pues feliz Es descanso. como leer los informes de la UCO. Sí, exacto. Imagínate, pues es como un tocho, como un libro de 400 páginas de, no sé, Hermann Hesse, por ejemplo. Bueno, pues feliz descanso, que es merecido, Natacha, y no, Disfrute. aléjate lo máximo que puedas. No leas muchos informes del AUCO, que tampoco es bueno para la salud. Ya. Sobre todo para la salud del Partido Socialista. Nos vamos, que pasen una feliz noche. Ven y mírame. Gorsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día la tertulia.